Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es meternos un poquito más en faena y empezar a hacer cosas de cálculo, ¿vale? Entonces, bueno, para organizar los datos que obtenemos de una muestra y así poderlos interpretar de una manera más sencilla, lo que vamos a hacer es utilizar una distribución de frecuencias, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver los conceptos que van a formar parte de esta tabla de distribución de frecuencias. Entonces, tenemos por un lado la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el porcentaje, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y el porcentaje acumulado. Vale, la frecuencia absoluta la vamos a representar como n sub i y es el número de veces que se repite cada uno de los datos, ¿vale? Y la suma de todas las frecuencias absolutas lo que nos va a dar es el total de los datos, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos la frecuencia relativa, que es se representa como p sub i, que la vamos a calcular como el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de los datos. ¿Vale? Ahora vamos a ver un ejemplo en el que iremos viendo cómo se calcula todo. Luego tenemos el porcentaje. El porcentaje lo que hacemos es representarlo con la P mayúscula y simplemente es a la anterior, a la frecuencia relativa, la multiplicamos por 100. No tiene más misterio. Ahora, eso por un lado. Ahora nos vamos con los acumulados. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que la representamos como la n sub a. ¿Vale? N minúscula sub a, que sería el número de veces que se repite cada uno de los valores o cualquiera de los valores inferiores. Importante, ¿vale? Si fuera el número de veces que se repite cada uno de los valores, sería absoluta sin más, pero como añadimos lo de o cualquiera de los valores inferiores, por eso sería la acumulada, ¿vale? Luego tenemos frecuencia relativa acumulada, que sería la P sub a minúscula, y para calcularlo sería la frecuencia absoluta acumulada partido el total de los datos. ¿Vale? Y por último tendríamos el porcentaje acumulado, que sería la P sub a mayúscula, y simplemente es a la anterior, a la frecuencia relativa acumulada, la multiplicamos por 100. ¿Ok? Bien, vamos a ver un ejemplo para que lo veáis más claro. Entonces, imaginaos que tenemos, por ejemplo, 20 familias. Tenemos 20 familias que les hemos preguntado cuántos hijos tiene cada familia, ¿vale? Entonces, esto es el resultado. Con esto de aquí, realmente, nosotros no podemos hacer mucha historia. Si nos hacen preguntas sobre esa muestra, pues va a ser un poco complicado responderlo porque al final tenemos unos números sueltos ahí y nada más. Entonces, por eso se hace una tabla de frecuencias para tener los datos más ordenados y poder sacar conclusiones mucho más fácil, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar esto a una tabla. Entonces, lo primero es la x sub i, que la x es nuestra variable. En este caso, la variable sería el número de hijos. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, que son las opciones que hay en nuestros datos, ¿vale? Siguiente, la n sub i hemos dicho que era la frecuencia absoluta, que era el número de veces que se repite cada dato. Entonces, vamos a ver cuántas familias han tenido un hijo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues entonces aquí ponemos un 6. Vamos a ver cuántas han tenido 2. 1, 2, 3 y 4. 4. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 4 hijos hay 1, 2 y 3. Y 5 hijos hay 2. ¿Vale? Entonces, siempre hemos dicho que la suma de todas las frecuencias absolutas nos tiene que dar el total de los datos. Si sumamos esto, nos da 20. Evidentemente nos tiene que dar 20 porque teníamos 20 familias. Si esto no nos encaja, pues algo estamos haciendo mal al hacer el conteo, ¿vale? Bien, la siguiente que tenemos es la frecuencia relativa, que es la P sub i. La frecuencia relativa hemos dicho que se calcula como la frecuencia absoluta entre el total de los datos. Entonces, la P sub i sería frecuencia absoluta 6 partido el total de los datos, que es 20. Entonces, esto sería 0,3. En la siguiente, pues 4 partido por 20, que es 0,2. 5 partido por 20, que es 0,25. 3 partido por 20, que es 0,15. Y 2 partido por 20, que es 0,1. ¿Vale? Siempre la suma de todo esto nos tiene que dar la unidad, ¿vale? Importante, puede ser que en este caso los decimales nos estaban dando decimales exactos,
pero puede ser que al hacer el cálculo los decimales no sean exactos y tengamos que redondear. Entonces, puede ser que al hacer la suma, en vez de un 1, nos dé 0,99 o 1,01 por el redondeo que hayamos hecho. Que nos dé eso no pasa nada, porque al final el cálculo no se va a ver afectado demasiado en eso. Pero si en vez de un 1 nos da un 3,5, pues evidentemente algo estamos haciendo mal, ¿vale? Porque siempre la suma de la frecuencia relativa nos tiene que dar 1. Si os lo preguntan de manera teórica, tiene que ser así. ¿Ok? Bien. Lo siguiente que tenemos es el porcentaje, que sería la P sub I mayúscula. Esto es lo más fácil de calcular porque simplemente es a la relativa, la multiplicamos por 100. O sea, esta columna la multiplicamos por 100. Así que 0,3 por 100, 30. 0,2 por 100, 20. 0,25 por 100, 25. 0,15 por 100, 15. 0,1 por 100, 10. ¿Vale? Y evidentemente la suma de todo nos tiene que dar el 100%. ¿Vale? Aquí nos pasa lo mismo. Si no tenemos bien redondeado la anterior, al multiplicar por 100, pues no nos va a quedar justo la suma de todo 100. Pero lo mismo, que nos dé 99, que nos dé 101, pues no pasa nada. ¿Vale? Que nos da 200, sí pasa, algo estamos haciendo mal. ¿Ok? Bien, eso la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje. Ahora vamos con las acumuladas. Vamos a empezar con la frecuencia absoluta acumulada, la n sub a. Vale, para la acumulada lo que tenemos que hacer es coger la frecuencia absoluta normal, ¿vale? Y esa, el primer dato, lo que vamos a hacer es copiarle tal cual. Entonces el 6 lo colocamos tal cual. Y ahora, como es lo que tenemos que ir haciendo es ir acumulando. Entonces al 6 le sumamos el siguiente, que es 4. 6 más 4, 10. Ahora al 10 le sumamos el siguiente, que es 5, pues 15. Al 15 le sumamos el siguiente, que es 3, pues 18. Y al 18 le sumamos el siguiente, que es 2, y es 20. ¿Vale? Importante, siempre este valor nos tiene que dar el mismo que el total de los datos. Si el total de la acumulada y el total de los datos no nos coincide, pues algo estamos haciendo mal. ¿Vale? Bien, eso absoluta acumulada. Luego, la siguiente que tenemos es frecuencia relativa acumulada. Entonces, para la frecuencia relativa acumulada, realmente tendríamos como dos maneras de hacerlo. Podemos simplemente acumular la frecuencia relativa, o sea, ir sumando, la primera la copiamos tal cual, 0,3, luego 0,3, sumamos el siguiente, que sería 0,2, 0,5, sumamos el siguiente, que es 0,25 y es 0,75, podemos hacerlo así, ir acumulando, o directamente con la formulita de que P sub A es la N sub A partido N. Entonces, por ejemplo, en este tendríamos N sub A, que es 18, partido 20, que es el total de los datos. 18 partido por 20, que en este caso sería 0,9. ¿Vale? Y la suma de esto, o sea, y el último, que sería 0,9 más 0,1, que sería 1. ¿Ok? Bien, eso frecuencia relativa acumulada. Luego tenemos el porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado, pues simplemente multiplicamos por 100 a la frecuencia relativa o acumulamos el porcentaje. Me da lo mismo como lo hagáis, pero al final os tiene que dar lo mismo. Entonces, si multiplicamos por 100 la anterior, pues 30, 50, 75, 90 y 100. ¿Ok? Entonces, una vez que tenéis toda esta tablita montada, ahora ya podemos responder a ciertas preguntas que nos pueden llegar a hacer. Entonces, por ejemplo, si nos dicen, ¿cuántas familias tienen 3 hijos? Pues en vez de irnos aquí a contar, que puede ser, pues, aquí eran solo 20 familias, pero si tenemos 200 datos, ponernos a contar aquí, pues nos podemos eternizar. Entonces, vamos a la tabla y nos dicen 3 hijos. Pues, 3 hijos, ¿cuántas familias tienen 3 hijos? Pues 5. Ya está, sin más. Por ejemplo, ¿qué más nos pueden decir? ¿Cuál es el porcentaje de familias con 2 hijos? Porcentaje con 2 hijos. Pues con 2 hijos, porcentaje, el 20%. El 20% de las familias tienen 2 hijos. Si os dais cuenta, me estoy metiendo en las 3 primeras porque me están hablando antes de 3 hijos, ahora de 2 hijos. Pero ahora bien, imaginaos que nos preguntan, ¿cuántas familias tienen 3 hijos o menos? En 3 hijos o menos ya no estamos hablando de un valor puntual, sino que estamos hablando de un acumulado, de 3 o menos. Es decir, que va incluido los de 3, los de 2 y los de 1. ¿Vale?
Entonces ya nos tendríamos que ir a las últimas 3 columnas. ¿Cuántas familias tienen 3 hijos o menos? Pues 15. Hay 15 familias que tienen 3 o menos, porque en esas 15 entran los que tienen 3, los que tienen 2 y los que tienen un hijo. ¿Vale? Otra pregunta que nos pueden hacer. ¿Cuál es el porcentaje de familias con 2 hijos o menos? Pues con 2 hijos o menos el porcentaje sería 50. El 50% de las familias tienen 2 hijos o menos. ¿Ok? Bien. Una vez que tenemos todo esto claro, cosas importantes que tenemos que saber. Vale. Lo más normal es que nos suelen dar en los ejercicios la columna de la X, que es la variable, y la n sub i, que es la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite cada dato. Pero puede ser que en alguno, en vez de darnos esa frecuencia absoluta, la n sub i, pues nos dé la p sub i, frecuencia relativa, la n sub a, frecuencia absoluta acumulada, que nos dé un porcentaje, que nos dé lo que sea, ¿vale? Entonces, siempre tenéis que saber sacar la frecuencia absoluta, la n sub i, porque es con lo que al final vamos a trabajar en el 90% de los casos, ¿vale? Entonces, la idea es siempre saber sacar la n sub i, te den el dato que te den, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el primero, tenemos la p sub i y tenemos que sacar la n sub i. Por fórmula, antes hemos dicho que la p sub i, frecuencia relativa, es la frecuencia absoluta, partido el total de los datos. Seguimos con los datos de antes, que la n era 20 porque teníamos 20 familias, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos con la primera fila, ¿vale? La frecuencia relativa sería 0,3. La n sub i, la frecuencia absoluta, no la tenemos, pero el total de los datos sí, porque sabemos que son 20 familias. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar la n sub i. El 20 está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando. 0,3 por 20 igual a la n sub i. 0,3 por 20 serían 6, pues la n sub i es 6. Es decir, la frecuencia absoluta es 6. Hay 6 familias que tienen un hijo. ¿Vale? Y con eso podríamos hacerlo con todos. 0,2, 0,2 por 6, que sería 4, 0,25 por 6, que sería 5, 0,15 por 6, que sería 3, y 0,1 por 6, que sería 2. Y así ya tenemos la frecuencia absoluta y con esa poder calcular todo lo que necesitemos. ¿Ok? Eso sí nos dan la relativa. Ahora imaginaos que nos dan la frecuencia absoluta acumulada. ¿Vale? Entonces, si os acordáis, hemos dicho justo antes que para ir calculando la acumulada, copiábamos el primer dato y luego lo que íbamos haciendo era ir sumando. Entonces, si tenemos la acumulada y queremos sacar la frecuencia absoluta sin más, pues tendremos que hacer lo contrario. Si antes íbamos sumando, ahora tendremos que ir restando. Entonces, el primer dato lo copiamos tal cual, 6, y ahora vamos restando. 10 menos 6, 4. 15 menos 10, 5. 18 menos 15, 3. 20 menos 18, 2. Y ya tendríamos la frecuencia absoluta. ¿Ok? Muy, muy importante, de verdad, saber sacar la frecuencia absoluta. Porque muchos ejercicios de examen os pueden poner otra frecuencia que no sea la absoluta y si no sabéis sacarla, no vais a poder hacer el ejercicio. Entonces es una rabia saber hacer el ejercicio, pero por no saber sacar esto, no poder hacer. ¿Ok? Bien. Otra cosa también muy importante. A ver, mi consejo es que las tablas siempre, siempre, siempre las ordenéis, hablo de la X, de menor a mayor, ¿vale? Sí que, a ver, ¿se pueden ordenar, o sea, se pueden hacer ordenándolas al revés? Sí. ¿Que hay más papeletas de que cometáis errores? También, ¿vale? Entonces, mi consejo es siempre, aunque ellos os la den de mano la tabla ordenada al revés, es decir, la X más grande arriba y la X más pequeña abajo, aunque tardéis un minuto, cambiarlo a el otro orden. Arriba la X más pequeña y abajo la más grande. Hablo de la X, ¿eh? Ninguna de las frecuencias la tenéis que ordenar, lo que tenéis que ordenar es la X en sí, ¿vale? Entonces, la idea es que siempre la tengáis ordenada de esta manera para que así siempre los cálculos los hagáis iguales, ¿vale? Porque si, por ejemplo, la acumulada tenéis que calcularla con la tabla primera, esta de aquí, la acumulada habría que hacerla al revés, habría que acumular desde abajo.
Entonces creo que eso os puede liar la cabeza y no tiene sentido, ¿vale? Entonces siempre que os encontréis una tabla que no está ordenada la X, siempre de el más pequeño arriba, el más grande abajo, cambiarla, ¿vale? Que no vais a tardar absolutamente nada y os vais a ahorrar muchos quebraderos de cabeza. De verdad os lo digo, ¿vale? Más cositas. Vale, dependiendo de la variable con la que estemos trabajando, vamos a poder sacar todos estos conceptos que hemos visto de la tabla de frecuencias o solo algunos, ¿vale? Entonces, si tenemos una variable que se pueda ordenar, es decir, cuasi cuantitativa o cuantitativa, ¿vale? Vamos a poder sacar todos, los 6. Vamos a poder hacer la tabla de los 6. Realmente calcularéis lo que necesitéis, lo que os pidan o lo que sea. No hace falta que en todas las tablas que hagamos vayamos a calcular las 6 cosas. Vosotros calcularéis lo que os pidan. Pero, ya os digo, en las variables que se pueden ordenar podéis sacar todos. ¿Qué es lo que pasa? En las que no se pueden ordenar, es decir, en las cualitativas, solo podemos sacar los 3 primeros. Porque los otros, los acumulados, no tiene sentido trabajar con ellos. ¿Ok? Vamos a ver algún ejemplo. Vale, en este caso tenemos una variable de carácter cualitativo que nos habla de la zona de procedencia de inmigrantes, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos nuestra X, aquí hemos sacado la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y el porcentaje. En un ejercicio nos darían todo sacado, tendríais que sacar vosotros lo que os pidieran, ¿vale? Esto de todas maneras os puede servir también por práctica, podéis coger la X y la frecuencia absoluta y calcular las otras dos, o la X y el porcentaje y calcular las otras dos, lo tenéis todo resuelto, entonces podéis ir practicando uno con otro, ¿vale? Entonces, en este caso solo tenemos los 3 primeros conceptos, frecuencia absoluta, relativa y porcentaje, porque es una variable de carácter cualitativo. En cambio, en la siguiente, que ya tenemos una variable ordinal, aquí ya sí que calculamos absolutamente todo, las 6 cosas, ¿vale? Porque en este caso sí que se puede ordenar. Aquí nos hablan de la preocupación por las cuestiones políticas. Entonces, esto tiene un orden: máxima, moderado, mínima, nula. Me da lo mismo que lo coloquéis así, o nula arriba y máxima abajo, pero tiene un orden establecido. Por lo tanto, podemos calcular las 6 cosas: la frecuencia relativa, la absoluta y el porcentaje, y los acumulados. ¿Ok? Luego tenemos variable cuantitativa con pocos datos. Pues lo mismo, como es cuantitativa, evidentemente se puede ordenar y por lo tanto podemos calcular las 6 cosas. ¿Vale? Ahí está calculado todo. Ya os digo, podéis coger la columna de la X con cualquiera de las otras 6 e intentar sacar el resto de las otras columnas. Y así podéis ir practicando por lo que os puedan dar en los exámenes. Ahora bien, podemos tener una variable cuantitativa con gran cantidad de datos, ¿vale? Entonces, en este caso, los datos los vamos a agrupar en intervalos. Entonces, vamos a ver una serie de conceptos que aparecen en este tipo de variables, que es: los intervalos van a tener un valor inferior y un valor superior. Y eso es lo que vamos a llamar límites aparentes, ¿vale? ¿Cuál es el problema con estos límites aparentes? Que existe una pequeña discontinuidad, porque el límite superior de un intervalo no coincide con el inferior del siguiente. Entonces tendremos que calcular los límites exactos, que ahora veremos cómo se calcula. Aparte de estos límites, también vamos a sacar el punto medio, ¿vale? El punto medio también lo podéis encontrar como marca de clase. En vuestro libro aparece como punto medio, pero bueno, os lo pueden preguntar como marca de clase, ¿vale? Y luego, por último, lo que es la amplitud del intervalo, que simplemente es la diferencia entre el límite superior exacto y el límite inferior exacto. Vamos a verlo con un ejemplo y ya veréis cómo os queda más claro. Entonces, imaginaos que tenemos esto, nos dan esta tablita que nos habla del cociente intelectual en una muestra de niños, ¿vale? Entonces, en este caso nos están dando los límites aparentes. ¿Por qué sé yo que me están dando los límites aparentes? Bueno, aparte que porque he puesto aquí LA, pero si os dais cuenta, el límite, el primero termina en 69 y el siguiente empieza en 70. Entonces existe una discontinuidad, porque entre el 69 y el 70 no tenemos nada, ¿vale? Entonces, siempre que nos pase eso, tenemos límites aparentes y tendremos que calcular los exactos. ¿Cómo calculamos esos límites exactos? Vale. Lo que tenemos que hacer es buscar la distancia que hay
entre donde termina uno y empieza el siguiente. Entre 69 y 70 hay 1, ¿vale? Y ese 1 lo que vamos a hacer es dividirlo en 2, que sería 0,5 y 0,5. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, con ese 0,5, le vamos a restar y sumar a cada uno de los límites. Al límite inferior se lo restamos y al límite superior se lo sumamos, ¿vale? Es decir, que al 60 le restamos 0,5 y al 69 le sumamos 0,5, ¿vale? Y eso con todos. Entonces esto nos quedaría 59,5, 69,5. Al 70 y al 79 lo mismo. Al 70 le restamos 0,5, 69,5. Y al 79 se lo sumamos, 79,5. Y si os dais cuenta, ahora ya, donde termina un límite, empieza el siguiente. Ya no existe esa discontinuidad de la que hablábamos, ¿vale? Y así tendríamos que hacer con todos. 79,5, 89,5, 89,5, 99,5, 99,5, 109,5 y así con todos. ¿Ok? Eso para los límites exactos. Luego tenemos que calcular también el punto medio. ¿Vale? El punto medio realmente es una de las cosas que podemos calcular tanto con los límites aparentes como con los límites exactos. Pero mi consejo es que siempre, absolutamente todo, lo calculéis con los límites exactos. Porque sí que es cierto que algunas cosas se pueden calcular con los aparentes y el resto y todo se puede calcular con los exactos. Entonces, si calculáis siempre con los exactos, nunca os vais a confundir, ¿vale? Entonces, no penséis en esto lo puedo calcular con una cosa, esto lo puedo calcular con la otra, nada. Siempre hacer los cálculos que tengáis que hacer con los límites, pero con los exactos, siempre, ¿vale? De los aparentes, esto, una vez que saquéis los exactos, como si os lo borran, ¿vale? No necesitáis eso absolutamente para nada, ¿vale? Entonces, el punto medio, para calcularlo, tendremos que calcular el punto medio de cada uno de los intervalos. Entonces, simplemente límite superior más límite inferior partido por 2. Entonces, en el primero, pues 59,5 más 69,5 partido por 2. Y lo que nos dé esto, ¿vale? Esto sería 64,5. Y así tendríamos que hacer con todos. En el siguiente, pues 69,5 más 79,5 partido por 2. Esto es 74,5, 84,5, 94,5 y así con todos. ¿Ok? ¿Vale? Una vez que tenéis calculado esto, teniendo la frecuencia absoluta, si ya necesitáis calcular relativa, porcentajes y tal, eso ya se convierte en un ejercicio como los de antes, ¿vale? Porque una vez que tienes la frecuencia absoluta, la n sub i, ya podéis calcular p sub i, p mayúscula, lo que queráis, ¿vale? Eso sin problema, se hace exactamente igual, aunque el ejercicio sea con intervalos, ¿vale? Bien. Vamos a pasarnos ahora a la representación gráfica, ¿vale? No tenéis que saber hacer los gráficos, ya que eso evidentemente no lo van a pedir, porque vuestro examen es tipo test, entonces no tiene sentido, pero sí que necesitáis saber qué gráfico se utiliza con cada variable y tenéis que saber sacar también del gráfico los datos para montar la tabla de la distribución de frecuencias, ¿vale? Lo de sacar los datos lo veremos en alguno de los ejercicios de autoevaluación. Lo de qué variable va con cada gráfico, pues os digo, variables cualitativas y variables ordinales, gráfico de barras y de sectores, ¿vale? Gráfico de sectores y diagrama de barras. ¿Ok? Para variables cuantitativas discretas, acordaros que las discretas eran las que tenían valores aislados, vamos a utilizar diagrama de barras, ¿vale? Y en el caso de que tengamos variables continuas, histograma o diagrama de líneas. Histograma o diagrama de líneas. Cuando tengamos continuas, que es cuando entre dos valores podemos encontrar otros entre medias de los dos. ¿Vale? Bien. Y por último, tenemos este apartado de lo de tendencia central, variabilidad y forma de una variable, que realmente lo vamos a ir viendo mucho más concreto en cada uno de los temas siguientes. Entonces, este apartado tampoco le vamos a dar más importancia. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí sería el tema 1, ¿vale? La idea es que hagáis los ejercicios de autoevaluación,
Hay algunos resueltos en los siguientes vídeos y luego también tenéis ejercicios resueltos de examen, ¿vale? Entonces, bueno, ir practicando y ya veréis cómo realmente este tema pues tampoco tiene mucha historia. Todo esto realmente de calcular frecuencia absoluta y frecuencia relativa lo veremos también en los siguientes temas, la frecuencia acumulada y todo, o sea, lo tendremos que calcular después también en los siguientes temas. Entonces se va a volver a repetir.